La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Quien va a hablarnos y a quien vamos a preguntar es el doctor José Manuel Fusillo. Él es neumólogo. Y vamos a conocer un poquito más, ya en la introducción, esta enfermedad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, altera la respiración normal y es potencialmente mortal. En la actualidad afecta casi por igual a ambos sexos y se prevé que en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos y en particular la exposición al humo de tabaco, las muertes por EPOC aumentarán en más de un 30% en los próximos 10 años. O sea que es algo súper actual y con una progresión en aumento. Entonces, obviamente es un tema que nos ocupa y nos preocupa, por eso vamos a hablar de este tema con nuestro invitado. Nosotros siempre, al inicio del programa, hacemos un ejercicio de gratitud. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, la salud, el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Agradecemos a las empresas que están patrocinando y apoyando a nuestro programa. Le agradecemos a nuestros invitados, los profesionales que nos brindan su valioso tiempo y a ustedes que están del otro lado acompañándonos en ya hace 18 años del Doctor en Casa. Un placer de verdad. Y hoy, atención con nuestro tema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC con el doctor José Manuel Fusillo. Vamos a un corte, saludo a mi invitado y a la vuelta ya estamos con él charlando sobre este tema. Bien, y ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Manuel Fusillo. Él es neumólogo. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vivi? Muy bien. Un placer tenerlo aquí y hablándonos de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es muy común acá en nuestro país. Sí, realmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad extremadamente prevalente a nivel mundial. Como vos pusiste hace rato en la placa, actualmente ocupa la quinta causa de muertes a nivel mundial. Es una enfermedad que está produciendo a nivel de aproximadamente 2.75 millones de muertes a nivel mundial por año, que es extremadamente un número altísimo, ¿verdad? Y más que las muertes que produce, es una enfermedad extremadamente discapacitante, porque lo que produce es una falta de aire muy excesiva y los pacientes no pueden trabajar, no pueden hacer su vida normal, o sea, los pacientes no tratados, digo. Claro. Y el principal problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica radica en el subdiagnóstico, es decir, en como se sospecha poco de esta enfermedad, se solicitan poco los estudios y entonces tenemos una baja rentabilidad en cuanto al diagnóstico de los pacientes y por eso siempre insistimos en los controles periódicos, especialmente en los pacientes fumadores mayores de 40 años. O sea, hay mucha gente que puede estar teniendo EPOC y no sabe, no se le diagnosticó. Sí, eso es un fenómeno mundial. Nosotros vemos la punta del iceberg. Sí. Siempre en todas las charlas científicas se muestra un iceberg, que es la parte que nosotros vemos, que es la prevalencia de la EPOC, que ronda aproximadamente. Aún la punta que vemos es del 30%, es decir, 3 de cada 10 fumadores tienen EPOC.
Pero la parte que nos preocupa a nosotros es la parte que no vemos, Claro. es decir, ese grupo de personas con factores de riesgo que no acuden al médico y en los cuales no podemos hacer diagnóstico temprano y la enfermedad progresa a los estados finales, que son los del enfisema pulmonar severo, en los cuales son discapacitados. O sea, esto, si no se trata, la enfermedad progresa y la persona después se muere porque no puede respirar. Así mismo, y es una muerte lenta, Horrible, pero asfixiante y claro. desesperante, ¿verdad? Y esta gente que tiene, las personas que tienen EPOC, son las que vemos de repente en un estado ya que tienen que andar con el oxígeno, con el Sí. baloncito de oxígeno. Sí, eso se llama oxigenoterapia crónica domiciliaria. Ajá. Y se produce con condensadores de oxígeno que aún aquí en Paraguay son difíciles de conseguir, los tenemos, ¿verdad? Pero son excesivamente caros y no existe a nivel público una entidad que pueda facilitar a los pacientes con estos productos. Entonces hace que nuestros pacientes realmente a nivel hospitalario lleven una vida extremadamente con muy mala calidad. Claro. Entonces nos es muy difícil poder tratarlos, ¿verdad? Porque tampoco los medicamentos son de acceso público, o sea, no hay una política de Estado que pueda facilitar a los pacientes con los medicamentos. Pero eso es terrible, una impotencia total siendo neumólogo, tratando a gente así, que no haya medicamentos para todo el mundo. Sí, realmente sí, es una enfermedad que se estudia mucho, hoy cada día aparecen más medicamentos, el problema está en los costos de estos medicamentos, claro. Son costos limitantes, ¿verdad? Y como los grupos poblacionales de clase media para arriba tal vez puedan comprarlos, ¿verdad? Pero el problema está más abajo, ¿verdad? Y tanto es por eso lo que se apunta es a la prevención. Claro. ¿Y cuál es la prevención? Insistir en los riesgos del tabaco, porque el 90% de estos pacientes son fumadores con alta carga tabáquica, y entonces todo debe ir a la prevención del tabaco. Lastimosamente también en eso estamos un poco flojos. Claro, bueno, pero se puede prevenir sabiendo, o sea, no fumando, ¿verdad? Eso primero. Después el doctor nos va a ir hablando más, ¿verdad? Pero, y también una persona que no fuma puede tener EPOC. Sí, las personas que están expuestas a la contaminación ambiental, pero en mucho menor medida, ¿verdad? Pero todas estamos expuestas a la contaminación. Estamos expuestos a la contaminación ambiental. Se han hecho trabajos en ciudades como San Pablo, México, donde se han encontrado pacientes con diagnóstico de EPOC que no han fumado nunca, ¿verdad? Entonces se les fueron atribuyendo a las contaminaciones. Son ciudades que tienen mucha tasa de contaminación ambiental, ¿verdad? Pero el otro factor de riesgo que también cada vez está en aumento es la exposición al humo de leña o el humo de carbón. Pues nosotros tenemos todavía mucho en el interior la gente que cocina con cocinas a leña, cocinas a carbón, y hoy día te diría yo que en las mujeres es más común encontrar mujeres con EPOC por exposición a biomasa, que es lo que le llamamos nosotros, que por el tabaco, ¿verdad? O sea, y los braseros, por ejemplo, también, ¿verdad? El brasero, todo lo que sea esas cocinas en el interior es muy frecuente de uso, y en Latinoamérica es un fenómeno. Entonces, siempre en las mujeres, en cada examen físico que hacemos, tenemos que preguntar no solo si fuma, sino que si no cocinó también a leña o a carbón y cuánto tiempo cocinó. ¿Verdad? Ahora, el no fumador, pero el que vive con un fumador, ¿también puede tener? Sí. El fumador pasivo. El fumador pasivo, que hoy día se considera como humo de tabaco ambiental, es decir, nosotros sabemos que el humo del tabaco queda en el ambiente, incluso si es que uno fuma y dice, no, pero mis chicos no están presentes, yo puedo fumar en esta sala, pero mis hijos vienen a jugar aquí todo el día después y el humo queda durante... ya no quede el olor. Claro, no quede el olor, pero hay partículas nocivas del humo del tabaco que pueden quedar hasta 48 horas, incluso después de la inhalación del gas. Y entonces esa exposición es un factor de riesgo importante. Hoy tenemos pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado, ¿verdad? Hay una incidencia de entre el 5 y 15% de pacientes con cáncer de pulmón que no fumaron nunca, pero que fueron expuestos a humo de tabaco ambiental, es decir, eran fumadores pasivos, y en los países del primer mundo incluso eso conllevó demandas judiciales
para las personas que fuman. Por eso las políticas de tabaco hoy día, y en eso siempre nosotros queremos hacer hincapié, que somos el único país que no aprobó el convenio marco en contra del tabaco, es decir, en otros países... Si vos ahora, porque fuimos el primer país anteriormente el que propuso justamente el así tema, mismo, ¿verdad? pero hubo algunos temas políticos que no podemos profundizar ahora, pero el convenio marco dice entre sus artículos que vos podés exigir que la persona que esté fumando al lado tuyo, yo puedo llamar a la policía, si es que no se va en una otra vez, te da un convenio, un soporte legal, inclusive mucho más profunda que la que tenemos nosotros. Hoy nosotros estamos muy desprotegidos, incluso los restaurantes querían sacar las notificaciones de prohibido fumar, ¿verdad? Y eso es una lucha constante para nosotros dentro de la sociedad paraguaya porque no tenemos el apoyo de todos los estamentos debido probablemente a que la industria del tabaco es una potencia muy alta en cuanto al dinero, ¿verdad? Pero es realmente un problema porque el Ministerio de Salud gasta, no te puedo decir exactamente los montos, pero más o menos lo que está gastando en oxígeno por mes podría ser tranquilamente el presupuesto de la campaña antitabaco, ¿verdad? Y beneficiarnos mucho más en las campañas antitabaco en vez de estar gastando tantos millones y millones, porque son millones y millones de dólares. Lo que pasa es que está en contra justamente la oposición, es los millones y millones que gasta la empresa tabacalera para hacer la promoción de sus productos, ¿verdad? Y lo único que desde acá te podemos decir que estás comprando tu muerte, estás comprando tu cáncer. Cada vez que te vas y compras ese cigarrillo, esa cajetilla de cigarrillo o suelto, no sé si vende suelto ahora todavía, yo era fumadora, por eso hablo, y 20 años fumé, dejé de fumar hace 8, 9 años ya, y entonces con autoridad te digo que sí se puede dejar. Y pensar que cada vez que vas a comprar estás pagando una muerte horrible, porque es espantoso el cáncer de pulmón o esto que estamos hablando acá del EPOC. Así mismo, y fíjate que nuestras cajetillas son las únicas probablemente en este momento del mundo que no tienen las imágenes visuales atrás, porque no se permitió aquí en Paraguay. Las imágenes visuales no tienen el fin de que el que fume mire y diga, mira, yo no voy a fumar más. Las imágenes visuales tienen el fin de que los niños, los chicos que vean las cajetillas crezcan con la idea de que eso está mal. Las llamadas visuales no están hechas para el fumador, están hechas para el entorno. Lastimosamente aquí no pudimos implementar todavía eso porque vos habrás visto las cajetillas en otros países como tienen imágenes de niños enfermos. Unas imágenes terribles. Unas imágenes grotescas, ¿verdad? Pero que realmente son reales. En este momento la publicidad del tabaco es muy fuerte. Entonces las campañas anti-tabaco apuntan a ser aún más potentes, ¿verdad? Y hoy día todo lo del entorno de la publicidad anti-tabaco está ganando mucha fuerza, ¿verdad? Y bueno, acá todavía no tanto, pero... se está apuntando ya a los niños, o sea, ya no a los que ya están fumando, ya qué sé yo, cada uno, si tiene fuerza de voluntad, puede dejar. Claro, hay dos fenómenos a nivel mundial muy importantes que hay que conocer, ¿verdad? Cada vez empiezan a fumar más temprano. Hoy día el inicio de tabaquismo en Paraguay ronda entre los 10 a 11 años de inicio de tabaquismo, y en la dualidad esa que había. Antes era la relación entre fumadores, hombres y mujeres, era más o menos 3-1. Hoy día es 3-3. O sea, se igualó, es 1-1 prácticamente. Se igualó para mal. Se igualó para mal. La mujer igualó en eso a la carga tabáquica del hombre. Entonces, por eso cada vez hay más pacientes mujeres con EPOC, ¿verdad? Claro. Bueno, otra consulta. Porque me parece interesantísimo. Sabemos el tema del cigarrillo, que vamos a seguir hablando, del tabaco, de los braseros y de todo eso. Y la quemada de basura, eso de quemar basura, eso también hace daño, ¿verdad? Ese humo. La quemadura... Está prohibido, pero se hace. Exactamente. Realmente no está demostrado que produzca daño de los que se consideran como enfermedad por obstructiva crónica, pero sí la combustión de productos, algunos de ellos pueden ser tóxicos como plásticos y eso, especialmente afecta mucho a nuestros grupos etarios, a grupos alérgicos y grupos asmáticos, que son los que realmente tienen eso, presentan síntomas con esas características de... combustión. Doctor, otra consulta. Cuando usted dijo, uno fuma, después se va, ya parece, abriste la ventana, aparentemente ya no hay ni siquiera olor, o pones un desodorante o lo que sea. Sin embargo, ¿eso queda cuánto tiempo en que nos vemos y está en el aire?
Las partículas nocivas del humo de tabaco, vos sabrás que tiene más de 1.100 millones de Sí. partículas nocivas, de las cuales... Que al más- final el tabaco es el menos nocivo, ¿verdad? De toda la... El tabaco es el conjunto de todo lo que tiene monóxido de carbono, tiene nicotina, tiene alquitrán, ¿verdad? Que son sustancias extremadamente cancerígenas y que producen destrucción a nivel pulmonar, que es lo que termina en el enfisema pulmonar, ¿verdad? Esas sustancias quedan en el ambiente aproximadamente entre 24 a 48 horas posteriores, depende de la cantidad de humo que haya en el ambiente, ¿verdad? Por eso un trabajador de una discoteca es un fumador pasivo, una persona que acude normalmente a un lugar cerrado es un fumador pasivo. Por eso los lugares libres de tabaco son fundamentales hoy día y vos vas a ver que ya hay llamadas en algunos lugares, este lugar es zona libre de tabaco, porque en ese lugar está prohibido fumar y no hay tabaco en el ambiente, ¿verdad? Por eso esa preocupación siempre de la parte ambiental es cada vez más importante. El campus de la Universidad Nacional es libre de tabaco. Sí, sí. Eso es algo... Y deberían de ser todos los campus universitarios, deberían de ser, bueno, todos los hospitales lo son, ¿verdad? Pero los shoppings deberían tener áreas para fumadores, ¿verdad? Siempre yo pongo como ejemplo los argentinos, están realmente muy preocupados porque en Argentina la incidencia de EPOC es demasiado notoria. En Argentina ocupa en este momento la tercera causa de muerte por cualquier causa en Argentina de un paciente, un poquito por debajo nomás de los cuadros cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿verdad? Y entonces ellos están realmente preocupados por las políticas antitabaco porque vos ahora te vas a Buenos Aires y ves que todo el mundo fuma y era terrible. Entonces están poniendo muchas limitaciones a estos pacientes, inclusive aislándolos cada vez más, ¿verdad? Claro, sí, porque uno ya se siente, si sos fumador te sentís, muchos fumadores dicen me siento discriminado y bueno, y sí, pero antes no era así, o sea, es algo, vamos a ver el lado bueno y positivo. Antes yo me acuerdo, uno se iba al supermercado y fumaba, o sea, mientras compraba tus cosas, la gente fumaba, yo era fumadora, por eso me acuerdo, tranquila y feliz, en cualquier lugar, o sea, ahora hay eso, por lo menos hemos mejorado algo, ¿verdad? Sí. Yo creo que de a poquito vamos a ir mejorando, ¿verdad? Si pudiésemos insistir siempre más en la difusión de estas cosas que me parecen espectaculares, ¿verdad? Sería mejor. Por supuesto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a continuar hablando de esto, pero vamos a recordarle a todos nuestros televidentes, los chicos y los grandes, cada vez que alguien compra una caja de cigarrillos, está comprando su cáncer, está comprando su muerte. Vamos al corte y volvemos. Muy bien, continuamos hablando con el doctor José Manuel Fusilo, él es neumólogo, el tema nuestro es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y tenemos un material que habla de los síntomas. Vamos a ver, por favor. Síntomas. Los síntomas más frecuentes de la EPOC son la disnea, falta de aire, la expectoración anormal, la tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, también pueden hacerse muy difíciles actividades cotidianas como subir unos cuantos escalones o llevar una maleta. Está bien eso. Sí. Pero ha de haber más síntomas, ¿verdad? Sí, pero realmente la falta de aire se lleva todo, porque es el principal problema, o sea, la destrucción de la vida común. El paciente te dice, yo no puedo subir más al segundo piso de mi casa, no puedo ayudarle a... Claro, se agita. No puedo ayudarle a mi nieto a jugar, o sea, la discapacidad que produce realmente es alarmante y bueno, es la principal causa de consulta, ¿verdad? También la tos, pero la tos, la famosa tos del fumador es siempre minimizada por el paciente y te dicen, no, esta es la tos del fumador típica, o sea, es normal que yo la tenga. Entonces no suelen consultar por la tos, a no ser que se vuelva extremadamente inaguantable o que venga con alguna expectoración de algún color que no les gusta al paciente, ¿verdad? Porque también son frecuentes, ¿verdad? Son muy frecuentes las infecciones en estos pacientes, ¿verdad? Son lo que se llaman las exacerbaciones, ¿verdad? Que
digamos, es un modo de saber la evolución de nuestros pacientes. Los pacientes que más exacerbaciones presentan por año son los que más mortalidad tienen, es decir, son los que peor calidad de vida van a tener y los que más riesgo de morir tienen. Una exacerbación implica normalmente uso de antibióticos, uso de oxígeno a flujos elevados normalmente, internación en la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces, cada exacerbación produce un declinio en la función pulmonar aún mayor del que tenía normalmente de base, ¿verdad? ¿Cómo una persona que está viendo ahora el programa dice, ¿y cómo yo sé mi capacidad pulmonar? A lo mejor es fumador, a lo mejor fue fumador, a lo mejor, no sé, está en contacto con otros fumadores. ¿Cómo uno puede saber cómo está la capacidad pulmonar o si se va disminuyendo? Es nada más que cuando ya no te da el cuero te das cuenta. El diagnóstico de la EPOC Sí. se hace con un estudio que hacemos los neumólogos que se llama espirometría, ¿verdad? La espirometría es fundamental, es un estudio que nosotros, lastimosamente, los clínicos incluso a veces no lo piden en la cantidad que se tiene que pedir. Es lo que es el electrocardiograma o el ecocardiograma para el cardiólogo, es la espirometría para nosotros. Es un estudio fundamental que debería tener todo paciente fumador mayor de 40 años, ¿verdad? Las campañas hoy día de EPOC insisten mucho en eso, ¿verdad? Y es lo que siempre tenemos que decir. Todo paciente fumador mayor de 40 años tiene que realizarse una espirometría por año, como mínimo. Ya. La espirometría es eso que se sopla. La espirometría es un dispositivo que se utiliza para medir los volúmenes pulmonares, sí, ¿verdad? Se usa soplando de forma forzada en reiteradas ocasiones y con eso se va midiendo la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer y segundo, que son parámetros que nos dan a nosotros la pauta de si existe algún grado, principalmente de obstrucción en los pulmones, ¿verdad? Yeah. Que es lo que hace el diagnóstico de EPOC, ¿verdad? Claro. La definición de EPOC dice que es una enfermedad obstructiva, prevenible y tratable, ¿verdad? Y al referirse como obstructiva ya requiere sí o sí de una espirometría, ¿verdad? Y, doctor, le voy a preguntar algo. ¿Qué capacidad tienen nuestros pulmones sanos de aire? O sea, si inflamos un globo, por ejemplo, ¿cómo grande va a ser o cómo es? Claro, normalmente la capacidad vital, que es la cantidad de aire que entra en los pulmones, varían de acuerdo a la edad y al índice de masa corporal. Es decir, las personas más altas, más grandes, tienen mayor caja torácica y tienen mayor capacidad pulmonar, ¿verdad? Y también varía con la edad, porque con cada año hay un descenso normal de la función pulmonar que va a partir de los 40 años se produce en forma más llamativa un pequeño descenso de la función pulmonar por año, ¿verdad? Pero normalmente una persona sana, atlética, que realiza ejercicios periódicos, tiene una capacidad entre 4.5 y 5 litros, ¿verdad? De acuerdo, como te digo, a la edad, ¿verdad? Las personas mayores sí, ya 3,5, 4, pero normalmente oscila siempre entre 4 y 5 litros de capacidad pulmonar total, ¿verdad? Y esto de que dicen que no respiramos bien, eso tiene que ver también, porque viste que uno respira, la respiración es muy superficial y si vas a hacer meditación o te vas a algún médico te dice inspira profundo y expira, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros siempre decimos jocosamente, ¿verdad? En el ambiente neumológico que el paraguayo no sabe respirar, ¿verdad? Realmente el paraguayo, nosotros tenemos una forma particular de respirar, no metemos todo el aire que necesitamos a veces, ¿verdad? Y muchas veces los pacientes consultan por falta de aire, pero le haces todos los estudios, viene todo normal y es simplemente un entrenamiento mayor en cuanto a la capacidad de respiración, ¿verdad? Por eso algunos buscan alguna actividad física para aumentar un poco los niveles de respiración, tipo yoga, otra natación, ¿verdad? Que aumentan la forma de respirar y de meter más profundamente el aire, ¿verdad? Y eso les ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque no toda falta de aire es patológica, hay veces que es simplemente porque nuestra caja torácica no podemos desarrollarla del todo y eso con ejercicios pueden mejorar, ¿verdad? Y cuando uno trata de respirar bien y de llenar el pulmón y todo, ahí se está oxigenando mejor el cuerpo, ¿verdad? Sí, cada inspiración profunda hace que entre oxígeno a la sangre, ¿verdad? Y que en la expiración profunda se libere monóxido de carbono, que es el tóxico más importante que tenemos en la sangre, ¿verdad? Entonces, por eso la respiración es tan importante, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a ver otro material, señor director, que habla de factores de riesgo. Factores de riesgo.
La EPOC es prevenible. Su principal causa es el humo del tabaco, fumadores activos y pasivos. Otros factores de riesgo son la contaminación del aire de interiores, por ejemplo, la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción, la contaminación del aire exterior, la exposición laboral a polvos y productos químicos, vapores irritantes y gases, las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia. La calefacción, ¿qué clase de calefacción, doctor? Los dispositivos calentadores que tenemos actualmente lo que producen es, al calentar el aire ambiente, lo que producen es mucha sequedad a nivel de las vías aéreas e irritación, ¿verdad? Principalmente a nivel de las vías aéreas superiores, ¿verdad? Realmente eso no es considerado del todo EPOC, ¿verdad? Pero sí produce normalmente un cuadro de bronquitis, ¿verdad? Que puede ser a veces confundido con un EPOC, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos evitar EPOC? Tener EPOC, no fumando, pero además de eso. Lógicamente, como dijiste, el paciente que no fuma tiene escasas posibilidades de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Pero los pacientes que fuman, el cese de tabaco es fundamental y cuanto antes se lo haga tiene mayores beneficios porque el pulmón tiene la capacidad de mejorar su funcionalidad en los años siguientes al cese de tabaco, ¿verdad? O sea, a los 10 años el paciente que dejó de fumar mejora su función pulmonar, a los 20 años mejora aún más y eso es muy bueno para la capacidad del pulmón, ¿verdad? Los pacientes realmente que no fuman tienen escaso riesgo, ¿verdad? Y lo que sí habría que cuidarse de las exposiciones a contaminantes ambientales, como dije hace rato, el humo de biomasa, que es la combustión tanto de carbón o de leña, ¿verdad? Tampoco un asado entre los perros va a producirte eso, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de gente que está mucho tiempo enfrente a elementos de combustión, como gente que trabaja en grandes fábricas donde se queman productos químicos, etcétera, que están expuestos, ¿verdad? Y tienen mucha exposición laboral especialmente, ¿verdad? Entonces la forma de prevenir es tomando las medidas necesarias de protección respiratoria con los respiradores que son los tapabocas vulgarmente dicho, ¿verdad? Pero tapabocas realmente que sean los adecuados, ¿verdad? No las mascarillas quirúrgicas que realmente no cumplen esa función, sino que hoy día se llaman los respiradores bucales, ¿verdad? Que son unos dispositivos, estaba entre una de las imágenes ahí, esos blancos que tienen un buen ajuste, ¿verdad? Que son los que te ayudan a evitar la inhalación de productos irritantes. Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla de posibles complicaciones. ¿Podemos verlo? Posibles complicaciones. Con la EPOC se pueden tener otros problemas de salud como latidos cardíacos irregulares, arritmias, necesidad de un respirador y oxigenoterapia, insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale, inflamación del corazón e insuficiencia cardíaca debido a enfermedad pulmonar crónica, neumonía, neumotórax, pérdida considerable de peso y desnutrición, osteoporosis, debilidad. ¿Está correcto eso? Sí, así mismo es. Como hoy normalmente ya las nuevas literaturas sobre EPOC ya la van poniendo como una enfermedad no solo pulmonar, sino que ya una enfermedad sistémica. El daño que reproduce a nivel de la microvasculatura y a nivel cardíaco realmente es muy intenso y así también puede producir muchos problemas a nivel cerebral por el daño a la microvasculatura, ¿verdad? Entonces, hay una corriente que probablemente con los años sea la de cambiar la nomenclatura de la enfermedad a enfermedad cardiopulmonar crónica y no más enfermedad pulmonar obstructiva crónica, justamente por la magnitud del daño cardíaco que produce. Ahí habla de las arritmias. Las arritmias son latidos desordenados por pérdida del estímulo normal del latido cardíaco y esto es extremadamente frecuente en los pacientes con EPOC. De hecho, es una de las principales causas de exacerbación. Es decir, la exacerbación es todo lo que al paciente le quite de su ritmo normal de vida. Sí. Es decir, yo tengo EPOC, pero tranquilamente yo me voy al súper, me voy a pasear a mis perros, ¿verdad? Pero me despierto un día y no puedo hacer eso, no llego ni al auto, no llego al súper, y entonces eso ya es una exacerbación, eso implica una consulta médica y buscar las causas de eso, ¿verdad? En el
60% de las veces es por una infección respiratoria, ¿verdad? Pero las otras causas son las que muestran ahí justamente que es la arritmia, es una de las principales, ¿verdad? Claro. Bueno, terrible, terrible esto, y yo estoy pensando en la cantidad de pacientes que usted ve, doctor, con EPOC, y cómo se van apagando porque tienen que estar enchufados al oxígeno. Eso es caro, tienen que ir al sanatorio, no pueden tener en la casa. Y después la desesperación de morir ahogado porque es sin poder respirar. Sí, por eso generalmente los estadios avanzados son los que son frustrantes, porque sí, a veces te llega y realmente vos ya la encontrás en un estadio. La EPOC se divide hoy día, según la nueva clasificación, en 4 estadios, ¿verdad? Clase A, B, C y D, ¿verdad? La clase D, lógicamente, es la peor de todas. En verdad, la C y D son las peores, ¿verdad? Pero si tenés pacientes, si te llegan pacientes en esos niveles, realmente las intervenciones farmacológicas no son tan intensas como con la calidad que podrían ser en los otros estadios, ¿verdad? Por eso se insiste en los controles. ¿Verdad? Claro. Está bien, vos fumás, pero hacete tu espirometría anual, es algo simple, es una consulta, es un estudio rápido, es como un alcotest que te hacen en un ratito, ¿verdad? Y vos ya tenés una medida funcional, por lo menos anual, ¿verdad? Claro. Y no te ponen multa. Y no te ponen multa, es lo que yo siempre digo a mi paciente. Un alcotest debería de ponerte, pero no te pongo multa. Pero bueno, es siempre la recomendación de la espirometría es fundamental, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico precoz, que es a lo que se aboga en estos casos. ¿Qué es lo que queremos? Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando sobre este tema. Continuamos charlando sobre EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el doctor José Manuel Fusillo, él es neumólogo. Y me gustaría, doctor, que nos cuente, porque nosotros podemos hablar todo el programa de que no hay que fumar, ¿verdad? Pero a la gente que fuma eso le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Entonces, me encantaría que nos cuente cómo es la vida de una persona que tiene EPOC en la realidad, lo que usted vive en donde están trabajando. Ya, como te había dicho hace rato, hoy día la EPOC se clasifica en 4 clases, A, B, C y D, y la nomenclatura se basa, entre uno de sus ítems más importantes, en la escala de dificultad respiratoria, una escala de disnea que nosotros usamos para medir más o menos en dónde están los pacientes. Hay pacientes que tienen muy buena calidad de vida porque son tratados a tiempo, porque consultaron precozmente y en los cuales se pudo producir una intervención farmacológica importante y son los que realmente tienen mejor pronóstico, los que pueden llegar a vivir bien, ¿verdad? Los de clase A y B, que le decimos nosotros, son pacientes que tienen una mucho mejor calidad de vida, prácticamente una vida normal. Aún teniendo EPOC. Aún teniendo EPOC. Porque es el inicio. Llegaron en forma precoz al diagnóstico. Ya. Entonces se puede iniciar un tratamiento en forma rápida. Existen medicamentos, el problema, como te he dicho hace rato, son los costos de los medicamentos, ¿verdad? Cada vez la industria farmacéutica está invirtiendo mucho en descubrir productos para mejorar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Y se logró parcialmente con algunos productos muy buenos. El problema es que ni uno de ellos hasta ahora logró reducir lo que nosotros tememos mucho, que es la muerte. O sea, realmente ningún medicamento para EPOC redujo la mortalidad, ¿verdad? Y eso es muy importante. Mejoran la calidad de vida, mejoran la capacidad de ejercicio. O sea, son pacientes que viven mejor, pero no por eso mueren menos. Es decir, que a lo que apunta un medicamento es a reducir la mortalidad y lastimosamente en esta patología aún no se encontró, digamos, el medicamento milagroso que diga, escucha, voy a tomar que me va a curar. Claro. Como son daños estructurales, normalmente irreversibles, como el enfisema pulmonar es la destrucción de los bronquiolos respiratorios pulmonares, es decir, se destruye totalmente esa unidad respiratoria y eso hace que la realización del intercambio gaseoso sea diferente, ¿verdad? Entonces, y mucho peor para estos pacientes. Sí. Entonces, el problema está en la farmacoeconomía, es decir, en los costos de estos medicamentos. Estos son los que llegan, se detecta a tiempo. Y la gente que ya está internada, doctor, cuéntenos, bueno, por favor. Los pacientes internados... ¿Y dónde se internan? La realidad pública es la mayoría de los pacientes de EPOC están internados en nuestro hospital, en el INERAM. Tenemos pacientes que realmente viven ahí hace 1 año, 2 años, porque no
no pueden ir a la casa porque no tienen la capacidad económica de comprarse un tanque de oxígeno. Un tanque de oxígeno en un paciente de POC que use aproximadamente entre 2 a 15 horas diarias, que es lo que se recomienda para mejorar la función pulmonar, le dura menos de 24 horas. Es decir, tienen que estar llenando su tanque o cambiando su tanque cada 24 horas, ¿verdad? Y no es nada cada barato. cambio de tanque le sale entre 100 y 200 mil guaraníes por las empresas que proveen oxígeno, y lógicamente un paciente de escasos recursos, hasta Claro. para los pacientes de muchos recursos es extremadamente muy caro, ¿verdad? Claro. Imagínate para ellos, ¿verdad? Y como no existe, el gobierno no provee, de hecho no se tiene a nivel público nuestro hospital a veces brinda el servicio de poder cargar el oxígeno, eso, pero son a los pacientes que están internados para tratar de ayudarles, ¿verdad? Pero realmente es frustrante y es terrible verlos apagarse lentamente a los pacientes de POC, porque... se internan en el INERAM, ¿verdad? Y porque necesitan de oxígeno, porque están con EPOC ya a grado... Hay algunos que no tienen, claro, no tienen infección, en ese momento no tienen arritmia, es simplemente la necesidad de oxígeno, no pueden respirar. Entonces, o sea, y le sacas el oxígeno y se van a morir. Hoy día nosotros estamos teniendo, y cada vez probablemente vamos a mejorar más en eso, lo que se llama rehabilitación pulmonar. Sí. La rehabilitación pulmonar es, digamos, hoy día el eje fundamental del tratamiento de estos pacientes, es decir, ejercicios respiratorios para mejorar la musculatura. La dificultad respiratoria, vos sabés que hace perder mucha musculatura. Sí. Son pacientes que se vuelven caquécticos con el tiempo, que se desnutren. Caquécticos es cuando la musculatura se consume. Entonces pierden proteínas por el esfuerzo respiratorio que realizan, el estado de nutrición que eso produce es importante. Se ven los huesos, ¿verdad? Eso se van quedando flaquitos. Si vos te vas al hospital, vas a ver que todos nuestros pacientes de POC son flaquitos, así consumidos, con su tórax en tonel, que es el tórax enfisемatoso inflado, que está porque el enfisema es como un globo que va inflando el pulmón, ¿verdad? Entonces tienen su tórax así inflado, pero ellos son flaquitos, desnutridos. Entonces lo que tenemos que hacer es intervenir en ellos en la parte de musculatura, en la parte nutricional. La nutrición de los pacientes por EPOC es fundamental, ofrecerle una nutrición que sea adecuada para ir recuperando esa musculatura que perdieron, porque estar todo el día... Claro. Te hace gastar muchísimas calorías, perder muchísimos músculos, ¿verdad? Y eso genera a nivel metabólico muchos cambios. Bueno, y a mí me impacta este tema de los pacientes, o sea, todos, ¿verdad? Pero los pacientes que van ahí y no pueden salir del sanatorio de INERAM porque tienen que estar con el oxígeno. Sí, y eso es... Y se quedan a vivir hasta que se mueren. Es una realidad, ¿verdad? Hasta que se mueran o hasta que ocurre una recuperación dentro, como te digo, ahora es las intervenciones con rehabilitación y otras cosas que estamos haciendo. Estamos logrando sacar pacientes de alta con mejoría, ¿verdad? Por eso esperemos que con los programas de rehabilitación que estamos implementando podamos hacer cada vez más eso, ¿verdad? Pero nosotros estamos en las primeras experiencias en Paraguay. Los países de la región y los países a nivel mundial ya tienen mucha experiencia y ellos están logrando muy buenos resultados con la rehabilitación y están sacando a estos pacientes, como le decimos nosotros, inválidos respiratorios, de nuevo a la luz, ¿verdad? Doctor, una consulta. Sabemos que el cigarrillo y que el fumar es un vicio. ¿Hay gente que tiene EPOC y que no pudo dejar de fumar y que sigue fumando? Sí, mucho. Yo no te sabría decir el porcentaje, pero muchos de los pacientes siguen fumando. Tanto los pacientes en todos los grupos etarios, el fumador tiene la idea fija de que él se va a morir por el tabaquismo y a muchos no le importa, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿para qué si ya tengo voy a seguir nomás fumando? ¿Para qué luego si no voy a cambiar? Entonces se meten ideas que realmente a veces cuesta mucho sacarle y hay que ser un poco de psicólogo en cada visita médica para insistirle que tiene que dejar de fumar, ¿verdad? Muchos no dejan de fumar, yo te diría que la mitad, entre mitad y mitad, inclusive ves pacientes internados que se te escapan a los pasillos para ir a fumar, con su tanque de oxígeno, que cada vez siempre van agregándole tubitos para poder llegar al baño, para poder llegar a la cocina, le van agregando, la gente de más nivel económico se compran las mochilas, ¿verdad? Que son con las que pueden salir, ¿verdad? Pero realmente no pueden dejar el oxígeno, ¿verdad? Qué terrible. Esa oxigenación es fundamental para ellos, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, esto para el que no fuma y está pensando comenzar a fumar, ni lo piense, mejor que no. ¿Por qué? Porque sí, porque da gusto, porque es un vicio y porque cuesta dejar.
y hace tanto, pero tanto daño. Estamos en redes sociales, doctor, tenemos preguntas de la gente, vamos a ver. Agustín de Lambaré dice, tengo 45 años y 28 años de fumador. Me diagnosticaron EPOC nivel 1 y dejé de fumar. Bien, me cuesta un poco respirar y me canso con facilidad. ¿De qué forma puedo mejorar mi calidad de vida? Bueno, ya hizo lo principal, que es dejar de fumar. Sí, aplausos. La medida no farmacológica fundamental es dejar de fumar. Como yo te dije hace rato, esa capacidad funcional va a mejorar indefectiblemente con los años, porque es un paciente joven. Lo que habría que hacer, darles medicamentos, que consulte para iniciarle aerosolterapia y ejercicios respiratorios para que él pueda mejorar su calidad de vida. Y yo creo que estando en nivel 1 y siendo un paciente joven, él debería andar muy bien. Claro. Bueno, la gente puede consultar con neumólogos particulares o ir a los centros de salud, a diferentes lugares de nuestro país para hacer esta consulta. Así mismo, sí, el hospital de referencia siempre en la parte respiratoria es el INERAM. Tenemos consultorio de EPOC que se realiza ahí todos los días. Hay consultorio de EPOC y de cese de tabaco, ¿verdad?, que están habilitados diariamente para todos los pacientes. ¿Cese del tabaco es para la gente que quiere dejar de fumar? Exactamente. ¿Y le ayudan? Y se ayuda en forma farmacológica y no farmacológica, con soportes, ¿verdad? Y existe consultorio para cese de tabaco en el hospital y lo más importante, se realizan espirometrías en forma gratuita, ¿verdad? Eso es importante. Y la espirometría, insistimos que es fundamental. O sea, yo quiero saber cómo está mi pulmón y me tengo que hacer una espirometría, ¿verdad? Debería de entrar en el chequeo de todo, ¿verdad? O sea, yo me hago un electro, me hago un análisis de sangre, espirometría. Más todavía si soy fumador. Por supuesto. Me interesa poder hacer un programa sobre dejar de fumar, ya que ustedes tienen un programa ahí dentro del INERAM, ¿verdad? Podemos hacer un programa que venga la gente y que cuente acá, mostrar cómo dejar de fumar, que es lo farmacológico, la parte el cigarrillo electrónico famoso, ¿verdad? ¿Es el cigarrillo electrónico no hace daño? Sí, el cigarrillo electrónico no se recomienda. En eso, la Sociedad Paraguaya de Neumología aún no se manifestó realmente, pero sí las sociedades a nivel mundial están encendiendo una luz de alarma en este tema, porque es como dicen los expertos de la parte de tabaco, ¿verdad?, es cambiar un vicio por otro, ¿verdad? El cigarrillo electrónico tiene nicotina, se colocan en gotas nicotina, ¿verdad? Y el fumador lo que hace es colocar a su gusto y paladar de repente más o menos gotas. Entonces cree que dejó de fumar, pero en verdad está cambiando un vicio por otro, ¿verdad? Y a largo plazo los efectos aún no se saben, pero sí se considera que pueden ser muy dañinos y las recomendaciones de las organizaciones mundiales hoy día es desalentar el uso de los cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver quién está ahí. Arturo de San Lorenzo dice, tengo EPOC hace 8 meses y trabajo en una planta de hormigón. También transporto grava y arena. ¿Ese trabajo puede perjudicar mi enfermedad? O sea, perjudicar mi salud, ¿verdad? Mejorar la enfermedad. Sí, la exposición a los granos, a las partículas de polvo realmente son nocivas. Son nocivas si no se toman las precauciones de protección laboral, pueden agravar primero la EPOC que ya tiene e incluso producirle otras enfermedades como la silicosis, que es el depósito de sílice, que es el componente fundamental de la arena dentro de los pulmones y que produce que esa destrucción que ya tiene luego por la EPOC vuelva a ser mucho peor, ¿verdad? Entonces, lógicamente es muy difícil a un paciente tener que dejar de trabajar en esto, pero la recomendación tiene que ser tajante. ¿Y tiene que dejar de trabajar? Tiene que dejar de trabajar. ¿No se puede poner algo en la boca nomás? No se ponen. Pero si se pusiera. Si se pusiera, si la empresa le diera todas las facilidades para protegerse, eventualmente sí, ¿verdad? Pero no es ese famoso tapaboquita nomás que compramos. No, tienen que ser respiradores que se llaman N95, que son respiradores que son los que protegen de las partículas más pequeñas, ¿verdad? Y esos son los que deberían de usarse a nivel laboral, ¿verdad? Y que lastimosamente no se usan. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer un corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Bien, estamos en la parte final de nuestro programa con el doctor José Manuel Fusilo, hablándonos de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, en estos últimos minutitos, ¿alguna recomendación, alguna síntesis, algo que nos quiera dejar?
Bueno, para finalizar, digamos, recordar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por definición, es una enfermedad prevenible, que es fundamental repetirlo siempre, es prevenible y es tratable. Es decir, lo que tenemos que insistir siempre en el diagnóstico precoz, que la gente consulte cuanto antes. Los fumadores a partir de los 40 años tienen que tener una espirometría por año como mínimo. Y eso es tajante, o sea, siempre tienen que consultar para hacerse un estudio respiratorio y un chequeo, por lo menos uno por año, en los pacientes fumadores. Y también insistir en desalentar o ir buscando la forma de dejar de fumar. Mientras antes se deje de fumar, la función pulmonar mejora y se ve beneficiada. Eso es siempre. Genial. Bueno, y nuestro próximo programa que vamos a hacer, ya estuvimos hablando acá en el corte, es cómo dejar de fumar, ¿verdad, doctor? Así mismo, es muy importante eso. Hay medicamentos y hay toda una fuerza de voluntad y hay gente que quiere que dejes de fumar como nosotros aquí, para no morirte, o sea, para evitar esa muerte. No estés comprando tu muerte, por favor, tu cáncer o tu EPOC. Bueno, gracias, doctor, por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.